Si le parece un déjà vu mi comentario, es porque lo he hecho en otras ocasiones con diferente enfoque, pero con siempre el mismo sustrato. Siempre se puede decir que quiero hacer la advertencia, quiero hacer la, qué sé yo, el paseo sobre situaciones que se dan todos los días en la vida nacional y que son objeto de nuestros comentarios. Esteban hablaba de la opacidad que hay en la Cruz Roja. Eso se puede extrapolar a muchas instituciones totalmente del gobierno central, totalmente pública, o ONGs o instituciones como esta que trabajan bajo el nombre de una agencia internacional humanitaria reconocida mundialmente y respetada por demás. Y la situación que tiene la Cruz Roja demuestra el nivel de institucionalidad y de atraso que tiene la República Dominicana. A veces enarbolamos muchos discursos, pero a la hora del none, para trabajar por la institucionalidad y por la transparencia, pues no hay un hacer, no hay un seguimiento. Es necesario que se comprenda que la regulación es la prevención de todos los males que nosotros tenemos, incluyendo la corrupción, la inequidad, el mal uso de los recursos, el exceso de incentivos y exoneraciones y privilegios que tienen algunas clases dominantes. Y no hablo de las empresariales porque se desplaya un poco más allá de las clases empresariales y adquiere un tema precisamente de élite. Por eso, por la falta de regulación, por la falta de fiscalización, por la falta de seguimiento y de funcionalidad de los órganos que tienen que darle seguimiento y que tienen que evaluar los procesos y cómo marchan este tipo de instituciones. Usted dirá, bueno, no hay mecanismo. Claro que lo hay. Se le tiene y se le debe hacer una auditoría a toda institución o entidad que reciba fondos públicos. Ya no hay más nada. Y se describe fondos públicos también en la ley de Cámara de Cuentas. Entonces no hay una suerte de bruma. Debe haber, el sistema debe operar para ir dejando primero las huellas y después para hacer evidente el mal funcionamiento. Podemos hablar de avance, podemos hablar de institucionalidad cuando los fondos públicos se pueden malversar o se pueden mal utilizar o no hay información de su uso, no hay eficiencia en el manejo de esos recursos. No, y eso no es un tema solamente de un gobierno. Claro, el Poder Ejecutivo como el más alto, la más alta institución, la más alta jerarquía del Estado, pues tiene que mandar la señal hacia abajo de cómo deben operar esas instituciones. Pero nosotros tenemos un sistema de check and balance y tenemos un poder legislativo que tiene la obligación de controlar al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿puede ejercer esa labor de control? ¿Hay la capacidad para hacerla? No, ustedes ven el nivel de nuestros legisladores, la dispersión inclusive, el desconocimiento de esa función evaluadora que ellos tienen y cómo la ejercen de manera discrecional, muchas veces animado por otras razones, por conflictos políticos, por inclusive retaliación dentro del mismo partido. Ustedes ven cómo a veces desde la curul o desde la instancia legislativa, cualquier legislador se para a hacer trizas con un funcionario y a decir y a pronunciarse sin un dato. O sea, usted va a llamar o se va a referir a un funcionario, usted tiene que hacer una labor de investigación y construir su discurso. Bueno, nosotros entendemos primero que hay que llamar a ese funcionario para que nos presente un informe, nos diga, conteste preguntas, pero no simplemente porque usted se está montando sobre la ola de una escandalera o de una de esas olas de indignación que pasan en la sociedad y después que pasa usted no vuelve a mencionar nada.
Usted no investiga nada del Poder Legislativo, pero tampoco desde el Poder Ejecutivo a través de sus organismos de regulación y de control, de una manera sistemática, que usted sepa que usted tiene una labor de fiscalización sobre esta y estas entidades, y usted hacer su investigación de manera pasiva, de manera lo más neutral posible, con la menor parcialización que se requiera, pero de forma sostenida, sin ningún tipo de privilegio ni animadversión. Y hasta que eso no se logre, no habremos alcanzado la institucionalidad. Si estas personas no se caen a palo, no nos recordamos de la Cruz Roja. Y posiblemente los datos que dio Esteban, que lo extrajo de informaciones, sea de informe del Banco Central o no sé, de presupuesto, ¿verdad, Esteban? Eso es algo que lo está haciendo vamos a decir, porque lo animó personalmente, no tiene que hacerle ese trabajo a las autoridades. Pero mire, ¿qué le digo? Que con solo coger ese comentario que hizo Esteban, usted que no ha hecho su trabajo, usted va cogiendo el hilo y lo puede hacer, pero eso no debe ser lo que suceda. No es lo común, lo corriente ni lo sano. Entonces, no es posible que en el día de antes de ayer dijera, por ejemplo, el director del COE, que por una decisión personal él devolvió unos dineros que entendía que no lo necesitaba, y nadie diga, pero déjame ver cómo se le asignaron estos fondos, quién envió el requerimiento, cuál fue el presupuesto que él presentó, cuáles fueron las razones por las que él pidió ese dinero y si se completó ese trabajo. Señores, es así. Y yo estoy segura que estaba imbuido de la mayor buena fe el ex mayor general, señor Méndez. Pero así no es que debe operar el Estado. Eso para mí fue causa de alarma, porque yo sé cómo se preparan los presupuestos, el plan de compra anual, el POE, el plan de trabajo, cómo se tienen que atar a las metas, cómo si aparece un imponderable, hay que justificarse, evaluarse del Ministerio Administrativo de la Presidencia, inclusive a veces del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cómo todo tiene que estar atado. O por lo menos eso fue lo que yo vi en el Estado. Aunque se hiciera de todo para hacer aparentar cosas como bien hechas y que en el fondo estaban mal hechas, pero aunque sea en la forma, había un seguimiento que se pudiera ver. No es posible que en este tiempo que estamos hablando de llegar a máximos estándares de control y de norma ISO y de todo eso, todavía dependamos de la buena voluntad de un funcionario, el devolver un presupuesto excedente y a nadie le llame la atención. Y que una agencia como la Cruz Roja, que es una filial de una gran matriz internacional, de una agencia prestigiosísima, no esté recibiendo la ayuda de los organismos internacionales porque presumiblemente, y aquí sí lo digo porque he trabajado con organismos internacionales, cuando ellos ven que no hay transparencia ni buenos resultados, ni la tasa de retorno está clara de los dineros que dona, sencillamente no los dona. Pero mandan antes de ello muchas cartas en su lenguaje diplomático, pero la mandan a los países estados que son los que tienen la relación de esos acuerdos, pero al no escuchar, no tener respuesta, sencillamente ellos retienen la cooperación, la minimizan al máximo o la trasladan a otros países donde ellos entienden que se trabaja bien. Eso es un escándalo internacional. Para mí, o debiera ser motivo de preocupación. ¿Dónde están los organismos de fiscalización y de control y de regulación del Estado? ¿Dónde está la evaluación que se hace a los ministerios, a todas las agencias públicas, a los viceministerios, a las direcciones generales, a los departamentos?
¿Dónde está? Si no trabajamos en la regulación, en la fiscalización y en los controles, vamos sencillamente a hacer colapsar al Ministerio Público. Y le digo que, y no se van a conseguir las pruebas, porque el procedimiento administrativo es reglado y es metodológico. Y si no se han cumplido los métodos y no se han fiscalizado, que se hagan y se escriban los métodos y las guías para que así trabajen las entidades públicas. Sencillamente, donde no haya un ilícito penal muy claro y muy transparente, sencillamente el Ministerio Público no va a poder actuar. Avancemos al paso de la regulación, señor presidente. Y señores congresistas, trabajemos en que las leyes sectoriales, las leyes orgánicas, los reglamentos se cumplan, y vamos a trabajar por el librito para que cosas como esta se podrán hacer, porque el ser humano siempre va a tender a violar la norma. Eso es parte del libre albedrío que Dios nos dio. Pero si están escritas y se le da seguimiento, se va a advertir temprano, se van a dejar las huellas, se van a encontrar las huellas y las pruebas de las malversaciones y del mal funcionamiento de esas entidades. Y ustedes saben que se van a poder establecer responsabilidades. Vamos a avanzar con la regulación, vamos a trabajar en ese sentido, y ustedes verán que vamos a alcanzar la institucionalidad. No importa el gobierno de turno que esté dirigiendo los destinos del país.